Un esguince de tobillo es una lesión que se produce cuando te doblas, tuerces o giras el tobillo de una forma extraña. Esto puede estirar o desgarrar las bandas resistentes de tejido, o sea, los ligamentos, que ayudan a mantener los huesos del tobillo unidos. El esguince de tobillo se produce cuando se fuerzan los ligamentos más allá de su amplitud normal de movimiento. El 85% de los esguinces de tobillo corresponden con el ligamento lateral externo y dentro de él. Un 70% de las lesiones se producen en la parte anterior del ligamento peroneo astragalino, así como el 15% de los esguinces de tobillo se sitúa en el ligamento deltoideo y el 10% en la sindesmosis, la articulación tibio-peronea inferior. El tratamiento del esguince de tobillo depende de la gravedad de la lesión, aunque las medidas de cuidado personal y los analgésicos de venta libre pueden ser suficientes, aunque es posible que se necesite una evaluación médica para revelar la magnitud del esguince de tobillo y así determinar el El de tratamiento. tobillo es la lesión que encabeza las estadísticas tanto en atención de urgencias hospitalarias como deportivas. Este es mayor en deportes de contacto y saltos como el baloncesto, el balonmano y el fútbol. En general suponen entre un 15 y un 20% de todas las atenciones por lesiones deportivas y es la más frecuencia en las urgencias de traumatología. Los datos de la incidencia epidemiológica mundial señalan que se producen esguinces de tobillo por 10.000 personas al día y aproximadamente 2 millones de esguinces de tobillo ocurren cada año en Estados Unidos. En México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 275.639 personas con esguinces de tobillo son tratadas en los servicios de medicina familiar. La fisiopatología del esguince de tobillo. Se divide en 3 grados. El grado 1 se produce un estiramiento, una distensión del ligamento. Afecta habitualmente al PAA. No existe laxitud articular asociada. El paciente puede caminar. Existe dolor leve y en general los no síntomas son escasos. Se produce la rotura de menos de 5% de las fibras. Grado 2. Se produce la rotura parcial del ligamento. Aparece el dolor moderado acompañado de una inestabilidad articular leve. Existe hinchazón y dificultad para la deambulación de puntillas. El sujeto camina una posición antiálgica y los signos y síntomas son más evidentes. Se ha producido la rotura de 40 a 50% de las fibras. La exploración puede revelar un cajón anterior y o una inversión forzada positivos. Grado 3. Existe una laxitud articular. Manifiesta rotura completa del ligamento, dolor intenso y deformidad e hinchazón francas. El sujeto no puede caminar ni apoyar el pie en el suelo. Las maniobras exploratorias son positivas. De igual forma se divide en 13 fases. La primera fase, el esguince de tobillo se produce por el movimiento de mayor o menor violencia de inversión o eversión forzada. Fase 2, los ligamentos internos o externos son distendidos progresivamente. Fase 3, si la distensión y el desplazamiento prosigue, la resistencia del ligamento será sobrepasada, entonces se desgarrará parcial o totalmente, sea en su continuidad o en algunas de sus zonas de inserción ósea. A veces puede arrancar un pequeño segmento óseo de la zona de inserción, lo cual se detecta con una radiografía. Fase 4. Si el movimiento de inversión o eversión continúa, el desgarro de los ligamentos del tobillo le sigue el de la cápsula articular y de las fibras de la membrana interósea. Fase 5. Si la inversión o eversión es llevada a un grado máximo de desplazamiento, el astrágalo es arrastrado o rotación externa o interna. Al girar el astrálago afectará a la martoja tibio-peronea. Como consecuencia puede producirse un esguince de los ligamentos tibio-peroneos inferiores, generándose la diástasis tibio-peronea. Fase 6. Si el movimiento de inversión o eversión prosigue, puede ocurrir. Fase 7. Que el astrálago choque con el
maleolo tibial y lo fracture, inversión del pie. Fase 8. En su movimiento de inversión y rotación, el astrálago arrastra al maleolo externo o peroneo, al cual se encuentra sujeto por los ligamentos. Le imprime un movimiento de rotación o lo fractura, generalmente por encima de la sindesmosis, fractura suprasindesmal. 9. Si el desplazamiento es una eversión, el ligamento deltoideo es traccionado y arranca el maleolo tibial, que generalmente se desplaza y gira sobre su eje. 10. Si la violencia del traumatismo es extrema al astrágalo, ya sin sujeción alguna, se desplaza hacia el plano dorsal del tobillo, mientras la tibia lo hace hacia el plano ventral. El pie se luxa hacia atrás, el maleolo posterior de la apífisis tibial inferior, en su desplazamiento anterior, choca con el astrálago y se fractura. Fractura trimaleolar, con lesión posterior del pie. 11. Puede ocurrir con frecuencia, además, la luxación lateral interna o externa del tobillo. 12. Como fase final del mecanismo de acción es la luxación completa con exposición exterior. Con ruptura de la piel tenemos una fractura, luxación abierta. 13. Y última, el músculo inversor por excelencia es el tibial posterior, mientras que el peroneo lateral largo es el principal inversor. Existe una activación de la musculatura peronea a los 54 metros de iniciada la inversión, para equilibrar el movimiento y de esta manera evitar lesiones. Pero a pesar de esta precoz activación, resulta insuficiente cuando existe un movimiento brusco de inversión. Diagnóstico. A la hora del diagnóstico es conveniente realizar una sistemática a pesar de que la evidencia nos anime enseguida a realizar un diagnóstico. Podría ser: en exploración, el médico observa la tumefacción y la deformidad anatómica para identificar o descartar una posible fractura de maleolos. El edema puede borrar su contorno si ha pasado un plazo de tiempo suficiente. La equimosis subcutánea precoz puede indicar una fractura. En fases más tardías, cualquier sangrado por rotura ligamentosa también puede producirla. La palpación sistemática identificará el punto de máximo dolor y la posibilidad de precipitación, fluctuación de un hematoma o el desplazamiento de fragmentos y fractura. Es aconsejable palpar puntos distantes al de la lesión y acercarnos progresivamente hasta localizar el punto de máximo dolor, con suavidad y sin despertar las defensas del paciente contra la exploración. Se debe palpar el peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior, peroneo calcáneo, ligamento deltoideo, maleolo tibial y peroneal, base del quinto metatarsiano, descarta rotura por arrancamiento, calcáneo, tendón de Aquiles y músculos peroneos y tibial posterior. Prueba de inversión forzada. El explorador sujeta con una mano la planta del pie y con la otra la tibia por encima del tobillo. No es necesario evidenciar el grado total de inestabilidad que provocaría un dolor intenso. El desplazamiento sin resistencia nos dará una idea aproximada del grado de apertura. También se puede explorar el grado de cajón por rotura de cápsula anterior y del fascículo peroneo astragalino anterior, del ligamento lateral externo, empujando el calcáneo hacia adelante y la tibia hacia atrás. Para valorar el estado de la sisdemosis se emplea el Klunk test, haciendo rotar el pie al externo y al interno en una posición neutra sin eversión o inversión, que despierta dolor en la sindermosis. Si la lesión es grave, el médico te puede recomendar una o más pruebas de diagnóstico por imágenes, que se mencionará a continuación, como radiografías. Durante una radiografía, una pequeña cantidad de radioterapia atraviesa tu cuerpo para producir imágenes en los huesos del tobillo. Esta puede descartar fracturas de huesos. Imágenes por resonancia magnética. Se emplean ondas de radio y un fuerte campo magnético para producir imágenes tridimensionales o transversales, detalladas de las estructuras internas blandas del tobillo, incluidos los ligamentos. Exploración por tomografía computarizada. Puede proporcionar más detalles sobre los huesos de la articulación. La exploración por tomografía computarizada toma radiografías de distintos ángulos y los combina para producir imágenes tridimensionales o transversales.
Ecografía. Una ecografía utiliza ondas de sonido para crear imágenes en tiempo real. Estas imágenes pueden ayudar al médico a evaluar el estado de un ligamento o tendón mientras el pie se encuentra en diferentes posiciones. Mantenga la extremidad lesionada elevado tanto como sea posible. Esto ayuda a reducir la hinchazón. Hay que tener en cuenta que el método Rice es eficaz para lesiones leves y como tratamiento de primeros auxilios. En caso de dolor más intenso, es necesario acudir a un especialista que examine el alcance de la lesión. Reposo. Deje de usar la zona lesionada. La actividad continuada puede dar lugar a una lesión mayor, más molestias, posible hemorragia en los tejidos o articulaciones. Descanse el área lesionada de 24 a 48 horas. Reanude la actividad gradualmente para evitar lastimar o volver a lesionarse la zona. Utilice un dispositivo de apoyo como un cabestrillo para descansar una extremidad superior o un bastón o muletas para evitar la carga de peso sobre la extremidad inferior. Hielo. Use hielo para reducir el dolor, ayudar a la vasoconstricción y limitar el sangrado. Aplique hielo sobre la zona afectada durante no más de 20 minutos cada vez, de 4 a 8 veces por día. No coloque el hielo directamente sobre la piel. Ponga hielo en una bolsa de plástico y envuélvalo en una toalla o un paño. Compresión. Envuelva la zona afectada con una venda elástica para ayudar a reducir la hinchazón y el sangrado. El vendaje debe ser ajustado, pero no debe cortar la circulación. El método Rice es un tratamiento que se recomienda para el control de dolor en pacientes con hemofilia. Se denomina Rice por sus siglas en inglés. Rest, reposo, ice, hielo, compression, compresión y elevation, elevación. Bueno, ¿qué hacer si tú o alguno de tus compañeros le ocurre ese trastorno en la escuela, lo que es un esguince de tobillo, algo que pues es relativamente posible que nos pase a cualquiera de nosotros, ya que en la escuela pues generalmente tenemos actividades físicas y deportivas y con esto también aumentan las probabilidades de accidentes, ¿no? Al estar jugando con tus compañeros en el receso o mientras tomas una clase de tu deporte. Y pues para estas situaciones siempre es bueno estar preparado y saber cómo reaccionar a tiempo. Y pues si llega a dar el caso de que le ocurriera a alguno de tus compañeros, primero que nada le debes decir a tu compañero que mantenga el tobillo inmóvil, la zona del tobillo inmóvil, pues esto para evitar lastimarse más, ¿no? Después debes llamar a tus maestros o prefectos y lo más recomendable es poner hielo en la zona afectada. Después también los médicos recomiendan comprimir la zona con una banda elástica o una venda. Los paños o mangas de compresión hechas de elástico o neopreno son los mejores, según los médicos. También le puedes decir a tu compañero que eleve la extremidad lesionada por encima del corazón siempre que sea posible, como ayuda para prevenir y limitar la hinchazón, esto por la circulación de la sangre. Y en caso de que sea grave, la inmovilización suele ser total. En caso de que pues el golpe haya sido muy grave, el estirón haya sido muy grave, pues debe realizarse todo esto bajo supervisión médica para evitar daños mayores del ligamento. Y pues una persona que sufre un caso grave de lo que viene siendo un esguince de tobillo, pues el regreso a su vida normal va a ser progresivo según vaya curándose la lesión y el dolor vaya remitiendo. El pronóstico de una persona al padecer un esguince de tobillo, según Mayo Clinic 2019, son algunos de los síntomas que mencionaré a continuación, como un dolor en especial a la hora de sostener el peso, y también un olor ligero alrededor de la zona. También puede provocar hinchazones y hematomas que son el sangrado debajo de la piel debido a algún traumatismo, ya sea torcerse el tobillo o golpearlo con algún objeto. También esto limitaría nuestros movimientos, provocando una sensación o sonido de chasquido a la hora de utilizar nuestro tobillo.